¿Sabías que estás a punto de recorrer uno de los estadios más impresionantes de la historia romana? Bienvenidos al Circo Máximo, un lugar donde el rugido de la multitud y el ruido de las cuadrigas llenaban el aire. Hoy vamos a explorar cada rincón de este legendario estadio, desde el lado norte, donde el emperador veía las carreras, hasta el extremo sur. Además, podrás conocer cómo los emperadores observaban las carreras desde los palacios en la colina del Palatino. ¿Qué historias están enterradas bajo estas ruinas y cómo logró Roma construir el estadio más grande de su tiempo? Pero hoy, además de recorrer el estadio, echaremos un vistazo al Palatino, la colina imperial que fue testigo de estos espectáculos desde sus lujosos palacios. Empezamos en el lado norte, donde se encontraba la tribuna principal. Este era el lugar reservado para la élite romana y desde aquí se podía ver toda la longitud del Circo Máximo. Imagina la vista espectacular que ofrecían las gradas, con el emperador observando cada carrera con total privilegio. Justo enfrente de nosotros, en la colina del Palatino, se levantaba la casa de Augusto, la residencia del primer emperador de Roma. Desde sus palcos privados, Augusto y otros emperadores podían observar las carreras y celebraciones sin mezclarse con la multitud. Imagina estar en uno de estos balcones, con una vista privilegiada del estadio más grande del mundo antiguo. El Palatino no solo era una colina de poder, sino también de espectáculo. Los palacios imperiales contaban con palcos y terrazas especialmente construidos para ver las carreras de cuadrigas. Para los emperadores y la élite, asistir a estos eventos no era solo entretenimiento, era una demostración de poder y autoridad. El Circo Máximo podía albergar hasta 250.000 espectadores, lo que lo convierte en el estadio más grande jamás construido. Aquí se vivieron momentos de gloria, con carreras y celebraciones que unían a toda la ciudad. A lo largo de los siglos, se transformó de un simple espacio abierto a un complejo estadio decorado con mármol y estatuas. Imagínate la tensión que se respiraba antes del inicio de cada carrera. El sonido de los caballos y el estruendo de la multitud aumentaban con cada segundo. Las cuadrigas estaban listas, alineadas al borde de la pista, y entonces la carrera comenzaba. El polvo se levantaba mientras las cuadrigas se lanzaban en una competencia peligrosa y llena de adrenalina. Las carreras de cuadrigas eran uno de los eventos más importantes del imperio. Cada equipo tenía sus colores: rojo, verde, azul y blanco, y las rivalidades entre ellos eran intensas. Competían no solo por la victoria, sino por la gloria eterna y el favor del público. Las carreras no solo eran un deporte, era una manera de entretener a las masas y de demostrar el poder de Roma. Las victorias en el Circo Máximo podían cambiar la suerte de una auriga y convertirlo en una leyenda. Continuamos nuestro recorrido bajando por el primer lado del circo. Este lado del estadio estaba repleto de gradas que se llenaban de romanos de todas las clases sociales, desde nobles hasta ciudadanos comunes. Aquí es donde la pasión por las carreras era más intensa. A medida que bajamos, podemos ver la magnitud del estadio. La pista tenía más de 600 metros de largo. Este lado ofrece una vista espectacular del espacio central, donde la espina dominaba la pista, marcando el ritmo de la carrera. La multitud animaba, apostaba y gritaba, creando una atmósfera que solo un lugar como el Circo Máximo podía ofrecer. Las cuadrigas aceleraban al máximo mientras la tensión crecía entre la multitud. Hoy esta área parece un espacio verde tranquilo, pero en la antigüedad era un lugar lleno de vida y ruido. Desde aquí, es fácil imaginar cómo la multitud se apretujaba en las gradas, animando a sus equipos favoritos mientras los carros rugían en la pista. Y así, completamos nuestra vuelta por el Circo Máximo, desde el lado norte hasta el sur y de vuelta otra vez.
Espero que hayas disfrutado este recorrido tanto como yo, y que ahora puedas imaginar cómo era la vida en la Roma imperial en medio de este legendario estadio. Si quieres seguir explorando la historia de Roma, tengo más vídeos sobre los monumentos y misterios de la ciudad eterna. Desde el Coliseo hasta los secretos del Foro Romano, hay mucho más por descubrir. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ninguna de mis futuras aventuras históricas. Nos vemos en el próximo viaje a través del pasado.